Buenas alumnos y alumnas. Seguro que alguna vez os habéis escuchado la expresión o la habéis pronunciado vosotros: el mundo es una mierda, no merece la pena, esto es un sinsentido, la vida es un valle de lágrimas, ¿qué sentido tiene esto? ¿A dónde vamos? Siempre insatisfecho, qué tragedia. Bueno, pues hoy el autor que os traigo nos va a dar una visión, una interpretación más en ese abanico de posibilidades que son lo que nos ofrecen los conceptos filosóficos para seguir abordando eso que es tan denso y tan poliédrico como es la realidad fenoménica, tanto de nosotros antropológicamente como la del mundo. Schopenhauer es una de las mentes más influyentes del siglo XIX, un filósofo que influiría poderosamente en Friedrich Nietzsche, y al que le debemos, pues, dada su influencia de Platón y Kant, una, como digo, visión bastante original que explica más que cómo es el mundo, cómo somos nosotros, qué somos. Bueno, pues como digo, detrás para Schopenhauer de las apariencias, como diría Husserl, de los fenómenos, de lo que nuestras intuiciones sensibles captan a través de los sentidos y que nos muestra la experiencia, se esconde algo en su origen que es el corazón del mundo, de nosotros y de todo lo que se manifiesta. Esto es como esta apariencia, platónicamente hablando del mito de la caverna, como un velo de malla, y si corremos, como dirían los griegos, aletheia, lo que se esconde detrás, la verdad está detrás de ese velo, nos aparece lo que Schopenhauer llama la voluntad. Pero esta voluntad hay que entenderla en términos psicológicos, de motivación, en términos de psicología deportiva, venga equipo que podemos, o lo que algunos profesores damos con la inteligencia emocional. Esta voluntad es mucho más, por así decirlo, irracional. Es una fuerza irrefrenable, sin un objetivo, que está, como digo, en el corazón de toda esa representación que somos nosotros y el mundo, porque esto en el fondo no es más que un sueño, un teatro, en donde nosotros representamos un papel, y donde nuestra vida no tiene ningún propósito ni ninguna meta, ajeno a todo Dios, porque Schopenhauer es ateo. Él piensa que ese motor, ese impulso, ese desenvolvimiento, cómo se manifiesta esa voluntad, es lo que explica que es en realidad la esencia, el en sí de las cosas. Bueno, ¿cómo llega Schopenhauer desde esta metafísica? Ya sabéis que la metafísica es la ciencia que estudia lo que hay debajo de la realidad, el soporte último, el en sí, la esencia de las cosas. ¿Cómo llega a este pesimismo pesimismo metafísico? Porque ya veréis por qué es un autor pesimista. Pues llega a esta conclusión a través de la introspección de nuestro cuerpo. Nosotros somos nada más que y nada menos que una manifestación corporal y mental de esa voluntad. Entonces, a través de la introspección, del conocernos a nosotros mismos, llegamos a la conclusión, a la intuición de que la voluntad está detrás de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que no somos, ante la pregunta, ¿quién somos?, no somos más que representaciones, manifestaciones, el desenvolvimiento, la potencialización de esa fuerza irracional que explica lo que hay detrás de la aparente realidad. Entonces, el mundo en general, nosotros, somos como ese náufrago que está a merced de la ola y de la espuma que ve en la superficie, pero que debajo de esas toneladas de océano, eso que mueve el océano, esa es la fuerza de la que estamos hablando. Bueno, pues el mundo, como digo, el ser humano, es esa títere, es esa esclavo de esa voluntad de querer, en el fondo, vivir, persistir en ese samsara cíclico de eterna muerte, pervivencia y destrucción y nacimiento. Ese samsara que lo toma pues de las tradiciones hindúes y budistas, puesto que Schopenhauer es altamente influido por este tipo de filosofía, no tan occidentales, sino más bien orientales. Bueno, pues como digo, esa voluntad irracional que consiste en persistir en la vida, en sobrevivir instintivamente, no porque tenga un objetivo, como digo,
qué objetivo tiene el coronavirus o el cáncer o un terremoto o que se lleve un maremoto a una ciudad, a un pueblo costero. Eso no tiene ningún sentido, no hay ningún objetivo. Simple y llanamente es y forma parte de la vida, como el cáncer o un linfoma en un niño de 2 o 3 años. Por eso nosotros no podemos más que dejarnos llevar por esa voluntad, porque muchas veces poco podemos hacer en su desenvolvimiento, que como digo lo hace tanto el reino animal, por ejemplo el león que se come la gacela coja, qué cruel. Esas categorías las ponemos nosotros. El león no es cruel ni la gacela la triste comida por el león, simplemente es. O esa brote verde que surge en los intersticios de 2 rocas secas, porque ha caído una semilla ahí. Eso es la manifestación de esa voluntad de vivir, de querer, de persistir. O en el reino animal, el reino humano, en los humanos que somos los únicos autoconscientes de esto que estamos hablando. Bueno, pues desgraciadamente muchos de nosotros, porque es así, queremos desenvolvernos, cumplir lo que son objetos de nuestros deseos, animados por, como digo, esa fuerza que no tiene ningún sentido. Y por eso estamos constantemente insatisfechos. No somos conscientes de que demandamos lo que es objeto de nuestro deseo, pero cuando cubrimos esa necesidad, en la que muchas veces humanos u otros compañeros o hombres o mujeres se oponen, hay una especie de lucha los unos contra los otros porque me quieren quitar el deseo de mi voluntad. Por tanto, atrayendo un poco a Hobbes aquí, más que la inteligencia, llevarnos al bien, como pensaba Sócrates en su intelectualismo moral, nos lleva a una lucha y a veces hacemos un uso de la inteligencia indebido para conseguir capar nuestras necesidades y nuestros deseos, que muchas veces se oponen los otros a esos deseos. Entonces nuestra vida es una especie de guerra, de imponer lo uno a lo otro y usar la inteligencia más que para bienes buenos, para fines malos. Pues como digo, esa voluntad, ese deseo es lo que nos lleva a estar constantemente inconformistas, constantemente angustiados por aquello que no tenemos, ya sea de todo índole, material, física, psicológica, sexual, de comer, cualquier necesidad que brota, es normal porque somos eso. Y claro, una vez que conseguimos ese cántaro que se llena en esa fuente del deseo, a los pocos días, al rato, a los pocos, pues desaparece y de nuevo estamos otra vez insatisfechos, inconformes, demandamos más, queremos otra fuente de deseo, igual que el corazón no puede dejar de bombear por su sangre, con la sangre por la arteria, pues eso que bombea, que es la vida, que es lo que somos, también el pensamiento o la mente bombea pensamiento, pues la voluntad no deja de configurarse y demandarnos deseos y satisfacciones, porque muchas veces no los conseguimos y tenemos que aprender a frustrarnos y a saber que no lo vamos a hacer muchas veces y lo vamos a conseguir. Y es más, por eso pesimismo metafísico, cuando conseguimos lo que es objeto de nuestro deseo, aparece el hastío, que es mucho peor para Schopenhauer, que es el aburrimiento. O sea, ya lo tengo, ahora quiero otra cosa, puesto que esto ya me aburre. Esa chica que querías tanto, ya estás con ella y ahora, bueno, pues rutina, lo de siempre, y a por otra cosa, mariposa, y así constantemente. Entonces, es como, la vida es como una especie de tragicomedia. Es terriblemente asquerosa en ese aspecto, porque nada nos llena. Vivimos constantemente llenos de cosas y vacíos, y no nos comprendemos nosotros mismos por qué somos así. Y es por esto mismo de lo que estamos hablando. Entonces, desgraciadamente no hay individuos mejores que otros. Puede haber en apariencia fenoménica unos más listos, otros más altos, otros más tatuados, otros más calvos, otros más... Pero en el fondo de todo, la individualidad no existe ni la particularidad para Schopenhauer. Todos somos fruto de ese samsara, de esa fuerza, de ese ciclo de constante pervivir, nacer y morir, que se ejemplifica en todas las manifestaciones de la naturaleza, nosotros incluidos. Entonces, la pregunta es, porque esto es muy trágico, ¿qué podemos hacer para paralizar este desenvolvimiento, este deseo que nos lleva al dolor, a una vida de sufrimiento, de insatisfacción? Pues podemos, mediante, por un lado, la música o el arte en general, suspender, conseguir esa ataraxia de la que hablaban tanto los estoicos y los griegos helenistas, suspender por un momento, como cuando tú y yo escuchamos música y se pone entre paréntesis la realidad y el mundo, y pasan las horas, los minutos, y estamos absortos en ese concierto,
en esa música, escuchándola en nuestros auriculares. Ahí la voluntad como que no refleja, está en suspensión, está inanimada. Esa es una de las formas por las cuales podemos no escapar, pero sí paralizarla momentáneamente. Y otra de las formas en las que podemos escapar de esta voluntad, de este deseo, es a través de llevar una vida de no deseo. Y ahí es donde entran en juego conceptos como el nirvana o el budismo, o conceptos como que están tan de moda como la meditación, que no consisten no solo en dejar de pensar, sino en que no te afecte esos pensamientos, esos deseos pasen en nuestra vida como simplemente nubes y no nos, de alguna manera, capturen, atrapen y vivamos desde un ascetismo, una vida de no necesidad, una vida de no anhelo, y así, desde esa inanición, de esa no sucumbir a ello, podamos gozar de mucha más libertad, que de lo que se trata, y llevar una vida mucho más, digamos, plena, ausente, en ausencia de esos deseos, caer como gota en ese mar, en esa nada, donde nos disolvamos en esa eterna nada, que es lo que se propone, abrazar ese vacío del no deseo. Pero claro, una vida también sin deseo es una vida también un poco depre, ¿no? Porque ¿qué es sino la depresión, sino la ausencia de todo deseo? A veces necesitamos la esperanza, que como decía Merlin en una de sus clases, citando a Aristóteles, eso es el sueño de los despiertos. En fin, una visión más, una interpretación más, un concepto más, una herramienta más para interpretar por qué a veces decimos que la vida no merece la pena y por qué siempre estamos constantemente infelices y ningún libro de ayuda, de nuevo 10 euros, nos podrá ayudar a conseguirla. Besitos.